Hola, hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a revisar una sección clave del Código Procesal Penal chileno, específicamente los artículos comprendidos desde el artículo 247 al 273. ¿Ya? Esta parte específicamente regula el cierre de la investigación penal y nos da puertas de inicio a la preparación del juicio oral. La finalidad de este video es poder explicarlo en un lenguaje claro, sencillo, a la vez de que esto pueda permitirme a mí también tenerlo como material de estudio y a todos los que quieran acceder a él. ¿Ya? Partamos primero con el artículo 247, el cierre forzado de la investigación. Dado que ya se ha pasado el plazo de 2 años desde que se formalizó la investigación y el fiscal no la ha cerrado, el imputado o el querellante pueden solicitarle al juez que lo persiga. ¿Ya? En este caso el juez cita a audiencia y si el fiscal no comparece, le da un plazo de 2 días para pronunciarse. En caso de que no lo hiciera, esto se informa directamente al fiscal regional. En el artículo 248, brevemente podemos decir que habla respecto de la comunicación del cierre. ¿Ya? Una vez que el fiscal decide cerrar la investigación de formalización, debe comunicarlo formalmente a todos los intervinientes del caso. Si bien esto no tiene fijado un plazo específico, debe hacerse de la forma más oportuna posible en plazo razonable. Continuamos con el artículo 249, el cual nos habla respecto de las opciones que tiene el fiscal después del cierre de la investigación y formalización. ¿Ya? El fiscal tiene 10 días para presentar acusación, solicitar sobreseimiento o, en su defecto, aplicar una salida alternativa. En caso de que el fiscal no lo hiciera, el juez podría perfectamente percibirlo. En el artículo 250 del mismo código hablamos sobre la audiencia de sobreseimiento. Si el fiscal no solicita el sobreseimiento, el juez debe citar audiencia. Esto no cuenta con un plazo fijo de igual forma, pero debe ser dentro de un tiempo razonable, como lo mencioné anteriormente. En el artículo 251, este artículo en específico versa sobre el rechazo del sobreseimiento, ¿ya? Es cuando el juez puede rechazar el sobreseimiento si este no está bien fundado. Si no hay motivos que funden este sobreseimiento, el juez viene en rechazarlo y esta resolución es dictada dentro de la misma audiencia. El artículo 252 nos habla de la solicitud del sobreseimiento por otra parte, ¿ya? En este caso puede ser alguno de los otros intervinientes. El imputado o el querellante pueden solicitar el sobreseimiento al juez. Este debe escuchar sí o sí la opinión del fiscal antes de resolver respecto de esto. En el artículo 253 hablamos de los requisitos de la acusación. Volvamos a recordar, como mencioné anteriormente, que la acusación es una de las actuaciones o actitudes que puede tomar el juez en este caso. ¿Ya? La acusación debe incluir hechos, calificación jurídica, pruebas, pena y las medidas cautelares que se estimen convenientes solicitar. En el artículo 254 tenemos la presentación de la acusación. Tiene un plazo de 10 días desde el cierre de la formalización, según lo prescrito en el artículo 249, como le dije anteriormente, en la cual el fiscal presenta la acusación ante el juez de garantía. El artículo 255 nos habla de la corrección de la acusación. Esto es muy común y se puede dar en caso de que hayan errores. Errores de digitación, errores tipográficos, errores respecto de algún nombre u otro, más que nada son errores de forma más que de fondo, pueden ser resueltos por el juez. ¿Ya? El juez puede devolver la acusación y en ese caso hay un plazo para corregirla que usualmente es breve, de 3 a 5 días. Continuamos con el artículo 256, el cual nos habla de las formas de notificación de la acusación. El plazo de notificación de la acusación, según el artículo 256, es un plazo inmediato después de su admisión. Esto quiere decir que una vez admitida la acusación, se notifica a las partes para que éstas tengan la oportunidad procesal de presentar su defensa de forma efectiva. El artículo 257 nos habla directamente del plazo para ofrecer las pruebas, ¿ya? Cuyo plazo es de 5 días desde la notificación de la acusación. Todas las partes intervinientes que presentan su defensa tienen 5 días para ofrecer estas pruebas en la audiencia de preparación. El artículo 258, por su parte, nos habla de la citación a la audiencia de preparación. ¿Ya? Una vez que el juez fija una fecha para la audiencia,
esta debe ser dentro de un plazo razonable. Normalmente se hace dentro de un plazo de 10 a 20 días. Bajo este mismo tenor continuamos con el artículo 259, el cual nos habla respecto de la exclusión de la prueba. En este caso es el juez quien excluye las pruebas ilícitas o que él considere impertinentes durante la audiencia de preparación. ¿Ya? Todo esto en atención al momento procesal que se vive. Respecto al artículo 260, este nos habla derechamente de la discusión sobre los hechos, en el cual todas las partes discuten qué hechos son efectivamente objetos de este juicio oral, qué hechos se van a ventilar derechamente ahí, de qué hechos se va a tener conocimiento y de qué hechos se va a juzgar. ¿Ya? En el artículo 261 hablamos de los acuerdos probatorios. Las partes pueden acordar hechos que no necesitan ser probados, hechos que ya se toman o por ciertos o que ya no son necesarios incluirlos. En el caso del artículo 262, que habla derechamente de las pruebas admitidas, el juez es el encargado de dictar la resolución, admitiendo las pruebas que van a ser presentadas en este juicio. En el artículo 263, que nos habla justamente de lo contrario, que son las pruebas no ofrecidas, cuyo plazo es hasta antes de la resolución de apertura, se pueden incorporar pruebas nuevas, siempre y cuando se justifique su omisión. Esto quiere decir que si se justifica que fue omitida una prueba de vital importancia, esta puede ser incluida. En cuanto al artículo 264, que este nos habla de la resolución de la admisibilidad, es el juez quien finalmente decide qué pruebas se admiten y cuáles se terminan excluyendo de este caso. El artículo 265 nos habla respecto de la impugnación de esta resolución que anteriormente hizo el juez en el artículo 264. ¿Ya? Las partes pueden impugnar la admisibilidad de pruebas dentro del juicio oral. El artículo 266 también nos remite nuevamente a la fijación de los hechos, en el cual el juez por resolución termina por fijar los hechos que van a ser objeto de todo este juicio oral. El artículo 267 dicta finalmente la resolución de apertura, ¿ya? Esta se dicta al término de la audiencia de preparación y es en la cual el juez, una vez dictada esta resolución, remite todos los antecedentes al tribunal oral en lo penal, al TOP, ¿ya? El artículo 268 versa específicamente respecto de la competencia, ¿ya? Mejor dicho, en realidad, del tribunal competente. Este juicio se tiene que realizar ante el tribunal oral en lo penal correspondiente que esté acorde a las reglas de competencia. En el artículo 269 tenemos los requisitos de esta resolución, ¿ya? Esta resolución dictaminada por el juez debe contener los hechos, la calificación jurídica, las pruebas admitidas dentro de este caso y también todos los datos del imputado. Ya casi al finalizar y cerrar toda esta temática, vamos a hablar del artículo 270. El artículo 270 nos habla específicamente de la acumulación de causas, también conocido como cúmulo de causas. Específicamente nos dice que se pueden acumular causas relacionadas para ser juzgadas en conjunto, ¿ya? De lo mismo también nos habla el artículo 271 de la notificación de esta resolución, cuyo plazo es un mínimo de 5 días antes del juicio oral. Entonces la resolución de apertura debe notificarse con la antelación suficiente. El artículo 272 versa específicamente la evolución de antecedentes. En caso de que hubieran errores, el tribunal devuelve los antecedentes al juez de garantía a fin de que éste pueda corregir los errores que hubieran, ¿ya? El artículo 273 y final de mi parte de exposición habla en este caso de la recepción de los antecedentes. El tribunal oral recibe los antecedentes desde el juzgado de garantía y fija una fecha para el juicio oral. Bueno, como ustedes pudieron ver, estos artículos no solo regulan el paso desde la investigación al juicio oral, ¿ya? Además establecen plazos concretos que lo que buscan es evitar dilación, garantizar debido proceso, buscar economía procesal. Así que eso, muchas gracias por acompañarme en este pequeño y sucinto resumen de esta gran cantidad de artículos. Mi nombre es Ricardo Miranda y hoy voy a exponer
sobre los artículos 274 al 300 del Código Procesal Penal, los cuales regulan el cierre de la etapa intermedia y el inicio del juicio oral. En esta parte del proceso, el juez de garantía cumple un rol fundamental, ya que controla la legalidad y pertinencia de la prueba, que será presentada ante el tribunal. Tal como se señala la doctrina, la labor del juez de garantía es discutir con las partes la procedencia, pertinencia, necesidad y licitud de las pruebas que en ellas han ofrecido. En consecuencia, esta etapa asegura que el juicio oral se realice solo con pruebas válidas, pertinentes y obtenidas conforme a derecho, garantizando así el debido proceso. Y dentro de este conjunto de normas, el auto de apertura del juicio oral tiene una importancia central, porque constituye la resolución que determina el objeto del juicio, su contenido y las pruebas que se deberán recibir en él. Es decir, marca el fin de la etapa intermedia y fija los límites del juicio oral, siendo el punto de conexión entre la investigación y el enjuiciamiento. Punto 1. Debate y exclusión de pruebas. Artículo 274 al 276 del Código Procesal Penal. En primer lugar, durante la audiencia de preparación del juicio oral, las partes presentan sus pruebas y el juez de garantía revisa su pertinencia, necesidad y licitud. El artículo 276 señala que el juez puede obtener que se excluyan las pruebas manifiestamente impertinentes o las que tengan el objeto de acreditar hechos públicos y notorios. Por ello se dice que la función del juez en esta etapa es de depuración de la prueba ofrecida. Asimismo, si alguna prueba obtenida con infracción a los derechos fundamentales debe declararse inadmisible, ya que no debe permitirse prueba ilícita. En resumen, esta fase evita que el juicio oral se contamine con pruebas ilegales o innecesarias, garantizando así un proceso limpio y justo. 2. Labor del juez de garantía. A continuación, es importante destacar que el juez de garantía actúa como un filtro de control y legalidad, preparando el terreno para el tribunal del juicio oral. Su función consiste en primer lugar en establecer cuáles son los hechos que deberán probarse y en segundo lugar excluir los medios de pruebas que sean manifiestamente impertinentes. De este modo el juez evita la dispersión del juicio y concentra la discusión en hechos relevantes, protegiendo las garantías constitucionales de las partes. 3. Prueba ilícita y convenciones probatorias. Por el otro lado, debemos recordar que la prueba ilícita se encuentra absolutamente prohibida. Su utilización vulnera derechos fundamentales, por lo que el juez debe excluirla. Durante esta audiencia, además puede celebrarse convenciones probatorias donde las partes acuerdan ciertos hechos como acreditados. Según el artículo 277, el juez debe dejar constancia de estos acuerdos en el auto de apertura del juicio oral, indicando cuáles hechos se tendrán por probados. En consecuencia, este mecanismo agiliza el proceso y enfoca el debate en los aspectos realmente controvertidos. Auto de apertura del juicio oral. Artículos 277 al 279, como punto 4. El auto de apertura del juicio oral es sin duda una de las resoluciones más trascendentes del proceso penal. Esto porque determina el objeto del juicio, su contenido y las pruebas que se deberán recibir en él. En este auto de apertura debe contener la individualización del acusado, los hechos objeto del juicio y su calificación jurídica, las pruebas admitidas y el tribunal competente. Por consiguiente, delimita el ámbito del debate judicial. Solo los hechos y pruebas incluidos en él pueden discutirse posteriormente en el juicio. Además, conforme al artículo 277, el juez de garantía pierde competencia sobre el fondo y el caso pasa al tribunal del juicio oral, en lo penal. Incluso, el auto de apertura solo es apelable por el Ministerio Público, cuando se excluyen pruebas obtenidas bajo inobservancia de garantías fundamentales. En definitiva, este auto marca el punto de inflexión, ya que separa la investigación del juicio oral, fijando un marco jurídico y probatorio que guiará toda la deliberación. Punto 5. Prueba anticipada. Artículo 280. Por otra parte, el artículo 280 autoriza la prueba anticipada cuando existe peligro de que una prueba se pierda antes del juicio. En este caso, el juez puede recibirla en audiencia con participación de todas las partes, garantizando el principio de contradicción.
Así, esta herramienta evita la pérdida de evidencia esencial y mantiene la integridad del proceso. Punto 6. Principios del juicio oral, artículos 281 al 285. Seguidamente, el juicio oral se rige por principios fundamentales, como publicidad, oralidad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. De hecho, el artículo 284 ordena que todo juicio sea grabado por medios audiovisuales, asegurando transparencia y posibilidad de revisión. Punto 7. Prueba y testigos, artículos 286 al 300 del Código Procesal Penal. Por último, la ley señala que todos los hechos y circunstancias pertinentes pueden ser probados por cualquier medio lícito. Esto refleja la libertad probatoria, complementada con la sana crítica como método racional de la valoración de la prueba. Respecto de los testigos, la norma regula su obligación de comparecer, las excusas válidas y las medidas de protección. Incluso el tribunal puede ordenar su conducción forzosa, y mentir bajo juramento constituye falso testimonio. En definitiva, esto fortalece la veracidad y legitimidad del proceso probatorio. En conclusión, los artículos 274 al 300 del Código Procesal Penal son esenciales para garantizar la pureza, legalidad y justicia del proceso penal chileno. El juez de garantía tiene la misión de depurar la prueba, proteger los derechos fundamentales y asegurar que el juicio oral se base solo en evidencia válida. Y entre todas las instituciones destaca el auto de apertura del juicio oral, que determina el objeto del juicio, su contenido y las pruebas que se deberán recibir en él. En síntesis, este auto marca el límite entre la investigación y el juicio oral, define los hechos controvertidos, fija las pruebas admisibles y otorga certeza jurídica a las partes. Por ello constituye el acto que da vida al juicio oral, asegurando que éste se desarrolle sobre bases limpias, transparentes y ajustadas al debido proceso. Mi nombre es Cristian de la Fuente y en esta presentación hablaré sobre el tema esencial que hice relación con la prueba y sus disposiciones generales, como así también distintos medios de prueba reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico. A lo largo de esta exposición abordaré de manera ordenada los principios y aspectos relacionados con, como ya lo mencioné, disposiciones generales sobre la prueba, la declaración de testigos, el informe pericial y otros medios de prueba, como por ejemplo la prueba de las acciones civiles derivadas del delito. Es importante reconocer que estas son fundamentales porque permiten al tribunal formar una convicción sobre los hechos controvertidos, siempre bajo los principios de inmediación, contradicción, oralidad y sana crítica. Todo paso a exponer entonces lo que se encuentra en el libro segundo del procedimiento ordinario, título tercero del juicio oral, párrafo cuarto, disposiciones generales sobre la prueba. La prueba tiene libertad probatoria. Esto quiere decir que todos los hechos y circunstancias pertinentes pueden ser probados por cualquier medio producido e incorporado en forma legal. Dicha oportunidad, cuando la prueba hubiera de servir de base para la sentencia, debe rendirse durante la audiencia del juicio oral. Hay excepciones señaladas en el artículo 336 que es en relación con aquella prueba no solicitada en forma oportuna. Puede ser solicitada en la audiencia, pero debe ser demostrado que no ha sido conocido o no haya sido producida dicha prueba hasta dicho momento. Si esta produjere controversia, el tribunal podrá también al mismo tiempo determinar nuevas pruebas para zanjar la veracidad, autenticidad e integridad de dicha prueba. La valoración de la prueba dice relación con que tiene libertad el juez siempre y cuando no contradiga los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. O sea, esto quiere decir la sana crítica. Y todos los medios de prueba tendrán que hacerse cargo, inclusive aquellos que hayan sido desestimados por parte del tribunal, en razón de que, para poder entender el razonamiento que al final terminó con la sentencia. Paso al siguiente punto, que dice relación con testigos. Debe comparecer toda persona que haya sido citada. Si efectivamente hay personas que están exceptuadas de comparecer, como algunas también pudieran renunciar. Las que renunciaren son sancionadas a través del artículo 33, que dice con apercibimiento de carabineros,
costas y multas. Y las personas, como acabo de mencionar antes, exceptuadas, que se encuentran en el artículo 3º en 3 letras, A, B y C. Las letras A dice en relación con el presidente de la República, el presidente, ministro de Estado, senadores, diputados, ministro de la Corte Suprema, integrante del Tribunal Constitucional, Contralor General de la República, fiscal nacional, por ejemplo, también. En la letra B encontramos los comandantes, jefe de las Fuerzas Armadas, director de Carabineros y director general de la Policía de Investigaciones. Y en la letra C, todos los chilenos o extranjeros que tengan inmunidad diplomática. En la letra D encontramos todas las personas que se quieran exceptuarse por enfermedades o otro impedimento calificado. Después, nuestro legislador señala la forma de declaración de aquellas personas exceptuadas. En el caso de la letra A, B y C ya mencionados, habría que solamente obviar a las personas que tienen inmunidad diplomática, las cuales darían su testimonio a través de oficio. Todas las demás anteriores serán interrogadas en su lugar en que ejercieran sus funciones o en su domicilio. A tal efecto propondrán oportunamente la fecha y lugar. Hay 2 facultades para no dar testimonio, que dice relación con no haber declarado por motivos personales y facultad de abstenerse de declarar por razones de secreto, las cuales paso a explicar en este momento. En razón de la del 302, artículo 302, facultad de no declarar por motivos personales, dice relación a no estar obligado a declarar el cónyuge o el conviviente del imputado, sus ascendientes o descendientes, sus parientes colaterales hasta el 2º grado, tanto consanguíneos o por afinidad, también a su pupilo o guardador, adoptado o adoptante. Se trata de personas que, también otro punto dentro de este artículo, a las personas que por su tratado o desarrollo de inmadurez o insuficiente o alteración de facultades mentales, también son exceptuados. En muchos otros casos también pueden ser a través de su curador, en el caso de la inmadurez. En el caso de la facultad de abstenerse declara por razones de secreto, tampoco están obligados a declarar aquellas personas que, por su secreto, profesión u oficio legal, como el abogado, médico o confesor, tuvieran el deber de guardar secreto. Solamente en aquellas materias que la persona solicitante le haya pedido o exigido el secreto, no contra otras personas ni materias que no le hayan sido señaladas. Hay deber de comparecencia en ambos casos para explicar las situaciones que los exceptúan. También existe el principio de no autoincriminación del artículo 305. Todo testigo tendrá el derecho de negarse a responder a aquellas preguntas cuyas respuestas pueden acarrearle peligro de persecución penal por un delito. En relación al testimonio, bajo juramento o promesa, están exceptuados los menores de edad y tampoco se les solicitan a las personas que a juicio del tribunal pudieran estar involucradas. Todo esto quedará registrado en los archivos correspondientes. En relación a la individualización del testigo, la declaración testimonial comenzará por el señalamiento de los antecedentes relativos a su persona, domicilio, residencia, la profesión o oficio que ejerzan. También hay que entender que el legislador determina protección a los testigos, el tribunal en casos graves y calificados, para evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir los testigos en ocasión de su interacción en juicio oral. Podrán, a solicitud de cualquiera de las partes o del propio testigo, disponer medidas especiales destinadas a proteger la seguridad del último. La declaración del testigo, entonces, no existen testigos inhábiles. Sin prejuicio de ello, los intervinientes podrán dirigir al testigo preguntas tendientes a demostrar su credibilidad o falta de ella, la existencia de vínculos con algunos de los intervinientes que afectara o pudiera afectar su imparcialidad, señala el legislador, o algún otro defecto de idoneidad. En el caso de los testigos menores de edad, solo pueden ser interrogados por el juez presidente y los demás por intermedio de este. En el caso de los testigos sordomudos,
El testigo sordo, las preguntas le serán dirigidas por escrito, y si fuere mudo, dará por escrito sus contestaciones. En caso de alguna dificultad, podrá hacerlo por el tema de otras personas que sí jurarán al respecto. El testigo también tiene derechos, como por ejemplo que se le pague remuneración cuando el solicitante requiera de su testimonio y este solamente viva de un trabajo y pierda de realizar su actividad en base a los horarios que se realicen ese testimonio. 20 días de plazo para proceder, o si no, no procedería. Para cuando el solicitante tenga el beneficio de pobreza, todos estos costos serán a beneficio fiscal. Paso al siguiente punto en relación al informe de peritos. La procedencia del informe de peritos, el Ministerio Público y los demás intervinientes podrán presentar informes elaborados por peritos de su confianza y solicitar en la audiencia de preparación del juicio oral que en estos fueren citados a declarar a dicho juicio, acompañando los comprobantes que acrediten la idoneidad y la calidad de profesional de dichos involucrados, de dichos profesionales. Contenido del informe de los peritos. En perjuicio del deber de los peritos de concurrir a declarar ante el tribunal acerca de un informe, este deberá entregar por escrito y contener al menos 3 puntos: la descripción de la persona o cosa que fuera objeto de él, del estado y modo en que se hallare, la relación circunstancial de todas las operaciones practicadas y su estado, y las conclusiones que, en vista de tales datos, formularen los peritos conforme a los principios de su ciencia, reglas o arte o oficio. En relación a la admisibilidad del informe y remuneración de los peritos, el juez de garantía admitirá los informes y citará a los peritos cuando, además de los requisitos generales para la admisibilidad de las solicitudes de prueba, considere que los peritos y su informe otorguen suficiente garantía de seriedad y profesionalismo. Los honorarios y demás gastos derivados de la intervención de los peritos mencionados en este artículo, ¿cierto? El 316, corresponderá a las partes que lo presentare. Excepcionalmente, el juez de garantía podrá relevar a la parte total o parcialmente el pago de remuneración del perito cuando considere que ella no cuenta con medios suficientes para solventarlo. En tal caso, esto se quedará a costas del fisco. Hay incapacidad para ejercer como perito, según lo señala el artículo 317. No podrán desempeñarse las funciones de perito las personas a quienes la ley reconociere la facultad de abstenerse de prestar declaraciones testimoniales, como ya lo acabamos de mencionar. Las dos facultades. Hay instrucciones necesarias para el trabajo de los peritos que los intervinientes pueden hacer en la etapa de investigación o en la audiencia de preparación del juicio oral. Los intervinientes podrán solicitar, según lo señala el artículo 320, al juez de garantía que dicte las instrucciones necesarias para que sus peritos puedan acceder a examinar los objetos, documentos, lugares a que se refiere su pericia y que les sea pertinente. Y el juez dará o accederá a la solicitud a menos que presentada durante la etapa de investigación considerare que será improcedente para proteger el éxito de la investigación. También los auxiliares del Ministerio Público podrán actuar como peritos, ya que estos podrán, que actúan, digamos, como organismos técnicos que le prestan auxilio al Ministerio Público en su función investigadora. Ya sea como su pertenencia a la policía, al propio Ministerio Público u otros organismos estables especializados en tales funciones. Paso al siguiente punto, que dice relación con las pruebas de acciones civiles. Las pruebas de acciones civiles, ¿cierto? Como lo señala el artículo 324, en el procedimiento criminal se sujetará a las normas civiles a cuanto a la determinación
de las partes que debieren probar y a las disposiciones de este código en cuanto a su procedencia, oportunidad, forma de rendirla y apreciación de su fuerza probatoria. Todas estas cosas ya mencionadas, cómo se analiza el juez las pruebas. Hasta aquí, digamos, el análisis de mi parte en relación a la prueba y sus disposiciones generales, tanto también a las declaraciones de los testigos, el informe de los peritos y otros medios de prueba que hice relación también con las acciones civiles o pruebas de las acciones civiles derivados del delito. Hola a todos, en esta ocasión les voy a hablar del artículo 325 al 351 del Código Procesal Penal. En el artículo 325, el Código Procesal Penal nos habla del auto de apertura del juicio oral, que es el acto que marca el fin de la etapa intermedia y da inicio al juicio oral. El auto de apertura lo dicta el juez de garantía y es clave porque dicta qué hechos, delitos y pruebas se discutirán ante el tribunal. Nada fuera de ese marco puede incorporarse después, porque rige el principio de congruencia procesal, que asegura que el tribunal oral solo puede fallar sobre lo que fue formalmente acusado y admitido. Este principio protege el derecho a defensa y mantiene imparcialidad del juicio. El auto debe contener la individualización del acusado, los delitos imputados, las pruebas admitidas, testigos, peritos, documentos u objetos y el tribunal competente. Por ejemplo, si la Fiscalía acusa a una persona de robo con intimidación y el juez admite 3 testigos, un perito y un video de seguridad, el juicio oral solo podrá desarrollarse sobre ese delito y esas pruebas. Si la Fiscalía intenta agregar algo nuevo, el tribunal debe rechazarlo para resguardar la congruencia y el debido proceso. Entre los artículos 326 y 331, el Código regula aspectos prácticos del juicio, como la citación de testigos y peritos y la posibilidad de rendir prueba anticipada. Esta última se autoriza cuando existe riesgo de que una prueba no pueda producirse durante el juicio, como un testigo gravemente enfermo y que va a salir del país. En ese caso, el juez de garantía permite que declare antes, con presencia de todas las partes, para que esa declaración tenga validez en el juicio. Del artículo 332 al 340 se establecen las disposiciones generales sobre la prueba. Toda prueba debe ser rendida en audiencia pública, oral y contradictoria, lo que garantiza la transparencia y el control por parte de todos los intervinientes. Además, solo puede valorarse la prueba legalmente obtenida y admitida. Si una prueba se obtiene violando derechos fundamentales, como una interceptación sin orden judicial, debe ser excluida automáticamente por el tribunal. Dentro de esta sección también se regula la actuación de los testigos. El Código distingue entre testigos comunes, testigos especiales y testigos protegidos. Los especiales son, por ejemplo, autoridades, funcionarios públicos o familiares directos del imputado, quienes pueden tener limitaciones o derechos específicos como abstenerse de declarar. Los protegidos, en cambio, son personas que requieren reserva de identidad o medidas especiales para resguardar su seguridad, especialmente en casos graves como delitos sexuales u organizaciones criminales. Del artículo 341 al 349 se regula el desarrollo del juicio oral. Este comienza con los alegatos de apertura, donde las partes exponen sus teorías del caso. Luego se pasa a la rendición de la prueba, que es el núcleo del proceso penal. Declaran los testigos, los peritos exponen sus informes y se presentan los documentos o grabaciones pertinentes. Durante toda esta etapa, el tribunal debe velar por la inmediación, contradicción y publicidad del juicio, para que la valoración de la prueba sea directa y objetiva. Si durante el juicio alguna prueba falla, por ejemplo, un testigo no comparece o una grabación no se puede reproducir, el tribunal puede reprogramar, suspender o sustituir la prueba, siempre que eso no afecte los derechos de las partes. La idea es mantener la continuidad del juicio sin vulnerar garantías esenciales. Finalmente, los artículos 350 y 351 regulan la sentencia definitiva. El fallo debe ser fundado, lógico y coherente.
dictado por unanimidad o mayoría, e incluir los hechos probados, la valoración de la prueba y los fundamentos jurídicos. El tribunal no puede condenar por hechos distintos a los debatidos ni utilizar pruebas no incorporadas legalmente, reafirmando así el principio de congruencia procesal. En resumen, desde el artículo 325 al 351, el Código Procesal Penal regula el corazón del proceso penal chileno, la apertura, desarrollo y conclusión del juicio oral. Esta etapa materializa la justicia garantizando que toda decisión se base en pruebas legítimas, debatidas públicamente y bajo el respeto absoluto de la garantía del debido proceso.